Muy buen día, estudiantes del octavo A, del octavo B. Estamos en la nueva unidad de aprendizaje que está relacionada con la célula. En la clase anterior estudiamos la célula procarionte. Dos preguntas solo para ver lo que recuerdas. Esta imagen de la jalea, ¿con cuál de estos tres organelos podría asociarse? ¿Con el citoplasma, con el ADN o con la membrana plasmática? ¿Qué responderías tú? La respuesta correcta sería el citoplasma. Algunas de tus compañeras, compañeros señalaron la membrana plasmática. ¿Y esta imagen de la barrera, con cuál de estos tres conceptos se asociaría? La respuesta sería con la membrana plasmática. Por último, ¿cuál de estos seres vivos no tiene células procariontes? ¿Las bacterias, las arqueas o los hongos? Y aquí la respuesta sería hongos. En esta pregunta varias de tus compañeras y compañeros la tuvieron correcta. En esta clase nos centraremos en otro tipo de células. Antes de mencionar cuál es el tipo de célula que estudiaremos, observemos las siguientes imágenes. ¿Qué ser vivo reconoces en esta imagen? Y acá, ¿qué ser vivo está representado? Y aquí, ¿qué tipo de ser vivo está representado? Acá tenemos un tipo particular de animales que son los insectos. Y por último aquí, ¿qué animal tenemos representado? Los peces. En esta clase nos centraremos en las células eucariontes. Ese será el tipo de célula a estudiar. Por lo tanto, el objetivo es describir una célula eucarionte. Algunas de sus características. Te pediré que observes la célula animal y la célula vegetal. En esta escala de tamaño, comparando la célula animal con la célula vegetal con respecto a una bacteria, ¿cuál es más grande? ¿Cuál tiene mayor tamaño? La célula animal y la célula vegetal. Una primera característica de este tipo de células, de las células eucariontes, es que el tamaño es mayor a una célula procarionte. Sigue siendo igual de pequeñas, no observables a nuestro ojo humano, pero de un tamaño mayor que las células procariontes. Una segunda característica de este tipo de célula es que forma parte de todos los seres vivos que observaste en las imágenes al inicio, de los hongos, de los organismos vegetales, los organismos animales y un organismo en particular que se llaman protozoos, que están representados en la imagen de acá abajo. Ahora, si observamos la estructura del ADN en estas células eucariontes, ¿qué podríamos decir al respecto? De partida, que tiene esta forma cruzada como dos cadenas y que se encuentra al interior de una estructura denominada núcleo. Las células eucariontes, por lo tanto, poseen su ADN al interior del núcleo celular. En esta imagen de acá tenemos el núcleo, que sería esta pelotita de color rosado, y al interior se encuentra el ADN. Aquí abordaremos los organelos. Luego sabrás qué son los organelos. Observando estas dos imágenes, la jalea y la barrera, es para representar que las células eucariontes también poseen una estructura llamada citoplasma y otra estructura denominada membrana plasmática. Esta membrana tiene la función de ser una barrera que limita lo que está dentro de la célula con respecto a lo que está fuera de esta. Los organelos van a ser aquellas estructuras que cumplen una función específica en la célula. Los organelos serían una especie de órganos en versión célula.
El primer organelo que estudiaremos es el que está siendo encerrado en el círculo rojo, que corresponde al núcleo. El núcleo cumple la función de ser el centro de operaciones, es decir, controla y dirige todas las actividades y funciones de la célula. Por eso está esta imagen del director de orquesta. Y el núcleo también posee una membrana que se llama membrana nuclear y que limita lo que está dentro del núcleo con respecto a lo que está fuera de este. Es como si yo este director de orquesta lo encerrara en un cuadrado celeste, y este cuadrado celeste sería la membrana nuclear. Otro organelo que poseen las células eucariontes son los ribosomas, que serían todas estas estructuras que parecieran ser pelotitas o semejantes a una papa duquesa, como mencionó uno de tus compañeros. Los ribosomas tienen la función de producir, sintetizar proteínas. Por eso aparece esta imagen de los cocineros. Otro organelo que posee las células eucariontes son las mitocondrias, que serían estas que parecieran tener una capa de color verde. Al observar esta animación de Bimo, ¿con qué crees que estará relacionada la mitocondria? Si pensaste que con energía, justamente eso es. La mitocondria permite obtener energía para que la célula pueda cumplir sus funciones y también mantener la existencia de esta misma célula. Vamos con este cuarto organelo, que parecieran ser una especie de tubos algo arrugado o incluso un laberinto. Esta estructura, este organelo, se conoce como retículo endoplasmático. Con respecto al retículo endoplasmático, reconoceremos el retículo endoplasmático rugoso, que se caracteriza por tener estas pelotitas, estas papas duquesas que observamos en la imagen para los ribosomas. La función que cumple el retículo endoplasmático rugoso es almacenar las proteínas que son producidas por este ribosomas. Por eso aparece la imagen de la bodega. El retículo endoplasmático rugoso sería esta bodega a la cual está entrando este personaje, y las cosas que están guardadas en esta bodega serían las proteínas. También tenemos el retículo endoplasmático liso, y la función que cumple es sintetizar, producir lípidos. Aparece esta imagen de alimentos relacionados con grasas, porque comúnmente el lípido se asocia con grasa, como lo vimos en la unidad de nutrición. Sugiero que vayas haciendo pausas cada vez que se vea un organelo. Coloques pausa y después continúas. El siguiente organelo, que está siendo encerrado en este círculo rojo, corresponde al aparato de Golgi. Al observar la siguiente animación, ¿qué podrías decir al respecto? Aquí observamos a alguna señora que algo están realizando con estos objetos. Y con este camión, ¿qué te sugiere este camión? La función que cumple este organelo está relacionada con lo que estás observando en estas imágenes. El aparato de Golgi lo que realiza es modificar, empaquetar, como lo está intentando representar la primera animación, y distribuir o transportar, por eso la imagen del camión, las sustancias que son producidas por el retículo endoplasmático, que fue el organelo anteriormente visto. El siguiente organelo son los lisosomas. La función que cumple el lisosoma la podemos asociar a la animación que está aquí presente. ¿Qué sistema del cuerpo humano estás observando? El sistema digestivo. ¿Qué función tiene este sistema digestivo? Digerir los alimentos que son ingeridos. El lisosoma lo que hace es digerir o degradar las sustancias
que están o que provienen de la misma célula o que están fuera de esta célula. Vamos, este es el último organelo a mencionar. Son los peroxisomas. Y la función de los peroxisomas los vamos a asociar a la animación que estás observando en este momento. ¿Qué ocurre con la manzana? Esta manzana está en proceso de descomposición. La función que cumple el peroxisoma es descomponer sustancias que sean tóxicas o nocivas para la célula. A continuación, debes realizar la siguiente actividad, que es un ticket de resumen. Y una vez que lo realices, subirla a Classroom. El ticket de resumen consiste en lo siguiente. Responder esas 4 preguntas o 4 cuadros. El primer cuadro debe señalar en los seres vivos en que está presente la célula eucarionte. Lo observaste al inicio de la clase. Luego mencionar cuáles son los organelos que están presentes en la célula eucarionte, todos los organelos. Luego debes escoger 2 organelos y explicar con tus propias palabras la función de los organelos que escojas.